Y la tercera y la última parte es que el lugar para la Biblia, ya vamos a hablar de la parte de la Biblia que toca el tema, y dice que Dios le ordena al padre de familia. Y dice, y estas palabras que yo le mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y continúa el tema y dice que la palabra de Dios debe de estar presente en la mente y en el corazón en todo momento. Y más que eso, vivirla. Eso hará que la enseñanza sea más eficaz. En la antigüedad y algunos a la fecha en el pueblo judío y en atención a la palabra de Dios que hemos referido, llevaban unas cajitas con cintas y dentro de ellas llevaban escritos versículos de la Biblia para tenerlos presentes en todo momento y con el tiempo memorizarlos. Así era el amor a la palabra de Dios. Se tiene que orientar a los hijos para que en todo vean el signo del amor de Dios. Otra costumbre del pueblo hebreo era la de suscitar preguntas en sus hijos para que con base a ella llevar a cabo la catequesis. Es deber de los padres en la oración hacerlo con la palabra de Dios para ir criando esta costumbre en sus hijos. Y el Concilio Vaticano II refiere que los padres son los primeros educadores de la fe de sus hijos y también en la Carta de los Romanos nos dice que la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Para mí fue bien, digamos, sorprendente ver que realmente los judíos amaban tanto la palabra de Dios que querían estar con ella mañana, tarde y noche, memorizarla, inclusive la llevaban en esas cajitas que mencionan ellos. Ahí dice ¿cómo se llama? En el tema, el nombre eran filactelias. Entonces ellos llevaban esa cajita acá y ahí adentro habían pergaminos con la palabra de Dios, o si no, algunos se las ponían en los brazos y ahí las tenían, ahí estaba escrita la palabra de Dios. Ahora eso es tan diferente a veces nosotros que ya conocemos a Jesús y realmente pues a veces nosotros no entendemos la profundidad que esto. Si se fijan en Romanos, dice que la fe viene a través de oír la palabra de Dios. Y en ese sentido, pues es nuestro deber que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios. Bueno, y las ideas principales acá es que los padres son los primeros llamados a educar en la fe y en la enseñanza de la palabra de Dios a sus hijos, así como dice Vaticano II. Y los padres deben de conocer y amar la palabra de Dios y hacer la vida, y de esta forma ser convincentes a la hora de enseñarla a sus hijos. No podemos decirles que la palabra de Dios es importante, que nosotros amamos la palabra de Dios y somos los primeros que no la cumplimos. Recuerden lo que les dijo, que les he dicho, que los adolescentes hoy creen mucho en el ejemplo, creen mucho en el testimonio. Así que, pues, ¿quién no, verdad? ¿Quién no se deja de llevar por los hechos o lo que hemos dicho siempre? Pues el testimonio es el que arrastra y pues somos llamados a, digamos, a llevar la fe a nuestros hijos, pero la fe sin la palabra de Dios es muy difícil. Tenemos que ser asiduos lectores de la palabra de Dios. Así que
aquí las preguntas que tenemos, primero hacemos una reflexión sobre la palabra de Dios y decimos que es luz para nuestro caminar y no permite que tropecemos y caigamos y nos lleva al conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas en plenitud. La pregunta es, ¿somos nosotros asiduos lectores de la palabra de Dios? ¿Hemos inculcado a la lectura de la palabra a nuestros hijos? ¿Tenemos la costumbre de orar en familia? Nosotros que amamos a nuestros hijos, ¿cómo nos aseguramos que ellos estén preparados para la vida? Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para su bienestar. Y eso es muy cierto, que a veces nos hemos ocupado de las cosas materiales, de la educación secular, pero sin embargo hemos descuidado la espiritualidad, hemos descuidado que realmente esto es algo temporal y lo que es importante es prepararlos para la vida eterna. Así que pues esto sería, pasamos a la parte de hacer vida a la enseñanza. Y ahí pues nosotros, digamos que en el itinerario personal que nosotros estamos recordando, es que tengamos como meta hacer un autoexamen de cómo andamos en nuestra oración, en nuestra lectura diaria y por sobre todo en nuestro testimonio, sin olvidar los sacramentos y lo fuerte que está nuestro vínculo con la parroquia. Examinemos todo eso. Porque en razón de ello, tenemos que hacer un programa para mejorar estos aspectos fundamentales, para luego ver cómo estamos con la educación de la fe con nuestros hijos y ver si esto nos ayuda a mejorar o reducir la distancia entre el ser y el deber ser, en esta obligación primordial con nuestros hijos. Y como comunidad, pues a partir del diagnóstico personal que hagamos, pues con todos los hermanos hacer programas y actividades que en comunidad nos ayuden a fortalecer con la ayuda y soporte mutuo para ser esos padres educadores en la fe que estamos llamados a ser. O sea, primero pues el autoexamen, de ahí identificamos pues qué son las cosas fundamentales que no estamos cumpliendo y de ahí pues apoyarnos en nuestra comunidad para que juntos caminemos en lo que hemos dicho, para ser esos padres educadores en la fe que estamos llamados a ser. Que Dios les bendiga, hermanos.